Bien, chicos, con todos ustedes, muy buenas noches. Saluda a César García. A ver, muy buenas noches, Cassandra, André, Ar, Isabel, muy buenas noches. Vamos a iniciar, ¿ah? A ver, sabemos nosotros que esta economía es considerada una ciencia, pero es una ciencia social. Las ciencias sociales están dentro de lo que se conoce con el nombre de las ciencias fácticas. Por acá ponemos ciencias fácticas. Las ciencias fácticas se encarga de estudiar objetos que son reales, ¿no? Entonces, su objeto de estudio son objetos reales. Ahora, esta ciencia fáctica que estudia objetos reales puede dividirse en dos bandos, en la ciencia social y la ciencia natural. La economía está aquí. La economía está dentro de las ciencias sociales, ¿no? La economía estudia básicamente la conducta económica del hombre. Pero la economía, al ser una ciencia social, está dentro de las ciencias fácticas. ¿Está bien? Hay otro tipo de ciencias que se le conoce con el nombre de las ciencias formales. Las ciencias formales van a estudiar objetos mentales, ¿no? Entonces ahí no nos encontramos nosotros. Nosotros nos encontramos aquí, ¿ya? En las ciencias fácticas. Dentro de las ciencias fácticas están las llamadas ciencias sociales. ¿Está bien? Ahora, ¿qué estudia la economía? Recuerden que la economía tiene como principal problema la escasez. Esta escasez que estamos viendo acá viene a ser considerado el principal problema que la economía enfrenta, ¿no? Es el principal problema que la economía tiene. Obviamente podemos encontrar diferentes problemas. Ejemplo de esto es la inflación, es un problema. El desempleo es un problema. La pobreza es un problema. Y así podemos encontrar diferentes problemas. Pero el principal de todos, la piedra angular, es la escasez. Entonces, es por razón de la existencia de la escasez que da nacimiento a la llamada economía. Así que si salimos de este contexto de la escasez, entonces la economía no existiría, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si le hablan sobre un concepto de abundancia, si le hablaran sobre un concepto de abundancia, entonces rápidamente decimos, aquí no va a existir la llamada economía, ¿no? ¿Por qué no hay economía? Porque aquí todo es abundante, ¿no? Aquí todo sobra. Ya, profesor. Entonces, ahí hablamos de abundancia y en la abundancia la economía no existe, ¿no? La economía solamente va a existir bajo un contexto donde se habla de la escasez. Es en este contexto donde la economía existe. Ah, entonces, centrémonos en esta escasez. Ahí está. Esta escasez es la razón de ser de la economía, ¿no? Pero ¿qué tipo de escasez se habla? Se habla de una escasez relativa. De esa escasez hablamos, ¿ya? Una escasez relativa. Una escasez relativa viene a ser aquella situación en la cual la necesidad supera al recurso existente. Entonces, cuando esa necesidad supere al recurso existente, entonces estamos hablando de escasez. ¿Sí? Hay otro tipo de escasez que se conoce con el nombre de escasez absoluta. ¿Ya? Es la escasez absoluta. Esta escasez absoluta que se está observando acá significa simplemente que no hay, ¿no?
Y eso se podría estar atravesando bajo un contexto de hambruna. Si se habla de un contexto de hambruna, entonces ahí estaríamos hablando de escasez absoluta. Pero cuando eso se presenta, eso se da solamente en una parte del mundo, no se da en todo el planeta, ¿no? Entonces, un sector no tiene nada, pero el resto de los sectores sí tienen. Entonces, eso se puede solucionar a través del comercio internacional, también conocido como comercio exterior. Así que esta escasez absoluta, esto de acá no lo estamos estudiando, ¿verdad? Nosotros nos centramos en la escasez relativa, donde la necesidad supera al recurso. Ahora, ese recurso que usted está observando ahí puede ser claramente su tiempo, ¿no? Puede ser que usted hable de un recurso llamado dinero, puede ser que esté hablando de los alimentos, ¿no? Cualquier recurso. Pero vamos a encontrar entonces que la necesidad supera al recurso. Entonces por acá ponemos la observación, ¿no? Si tenemos acá un recurso determinado, ¿no? De esta manera, ahí está su recurso, ¿no? Sea cualquiera, ¿no? Tiempo, dinero, alimentos, etc. Vamos a presenciar que la necesidad se dispara. La necesidad va a ser superior al recurso existente. Entonces la persona dice, ¿no? ¿Y qué pasaría si mis recursos se incrementan? Mis recursos crecen. Si sus recursos crecen, va a seguir teniendo el problema, ya que su necesidad tiene la particularidad de que se va a disparar. La necesidad va a superar al recurso existente. Y si usted sigue insistiendo y usted dice, quiero que mis recursos suban, perfecto, sus recursos pueden seguir subiendo, ¿verdad? Va a tener unos recursos más grandes, pero su necesidad se va a disparar. Su necesidad va a superar al recurso existente. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, por más que sus recursos sean amplios, por más que usted sea considerado un millonario, ¿ah? Por más que usted sea millonario, sus necesidades van a seguir superando a sus recursos. Lo que ocurre es que las necesidades son artificiales. Las necesidades se van creando, ¿verdad? Es más, hasta eso se puede manipular, ¿no es cierto? En una sociedad, ¿no? Las necesidades, uno, la incrementan continuamente. Y otro puede ser que la misma sociedad, los mismos intereses económicos puedan hacer que los recursos de una sociedad comiencen a bajar para que de esa manera esa sociedad tenga más necesidades que esos recursos. ¿Te das cuenta? Profesor, ya está bien. Entonces tenemos pues un problema que es la escasez. Perfecto. Esa es la piedra angular de la economía, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya me convenció, profesor García, que el recurso que tenemos resulta siendo escaso. Perfecto, ¿qué hacemos? Entonces, si el recurso es escaso, pues, profesor, es obvio que no se puede satisfacer todas las necesidades. No se puede, pues, ¿ya? No se puede satisfacer todas las necesidades. Perfecto. Bueno, eso hay que tenerlo claro, ¿no? No se puede satisfacer todas las necesidades. Entonces, que alguien te diga, ¿no? Oiga, venga conmigo, que yo le voy a satisfacer todas sus necesidades. Pues te está mintiendo, pues, y usted también sería muy ingenuo creerle, ¿no? ¿Es posible que alguien pueda satisfacer todas tus necesidades? No, pues, porque hablamos de escasez, así que no se va a poder satisfacer todas las necesidades. Entonces, si no se puede satisfacer todas las necesidades, ¿qué cosa tenemos que hacer? Pues simplemente lo que tenemos que hacer es darle el mejor uso, ¿ya? Darle el mejor uso al recurso escaso, ¿no?
Pero, profe, hay fines alternativos. Claro, pues es que ahí usted tiene que escoger. Usted tiene que darle el mejor uso al recurso escaso entre fines alternativos. Ah, ya, profe. Hay que darle el mejor uso posible al recurso escaso entre fines alternativos. Y eso es lo que la economía te va a enseñar. La economía te va a enseñar siempre a darle el mejor uso al recurso escaso entre fines alternativos. Pero acá viene un detalle, ¿no? Si usted le va a dar el mejor uso al recurso escaso entre fines alternativos, entonces usted estudiante se va a enfrentar a qué cosa? Se va a enfrentar a la elección, ¿no? Usted va a tener que elegir. Eso es lo que va a tener que hacer. Pero acá viene el detalle. Cuando usted se enfrente a la elección, usted va a dejar de hacer algo. Y eso que usted deja de hacer estudiante tiene un nombre. Eso que deja de hacer se conoce con el nombre de costo de oportunidad. El costo de oportunidad es lo que uno deja de hacer, lo que uno ha sacrificado. ¿Estamos bien? Vamos a ponerlo por acá. A ver, si le van a tomar captura de pantalla a esta parte, háganla ahora. Ojo que todavía estamos en borrador, ¿ya? Estamos en borrador para que quede claro la situación, ¿no? Porque siempre cuando se explica pues, dos veces se entiende mejor, ¿cierto? Bien, lo borramos. Entonces, te hablaba, ¿no? Te decía, acá hay una fórmula mágica. Existe un recurso que es escaso, ¿no? Sabemos entonces que no nos va a alcanzar para satisfacer todas las necesidades. Por lo tanto, eso nos va a enfrentar a la llamada elección. Vamos a tener que elegir. Pero cuando elijamos, siempre vamos a sacrificar algo. Eso que sacrificamos se va a conocer con el nombre del costo de oportunidad. El costo de oportunidad es el sacrificio de la segunda opción, ¿cierto? Entonces, mira, ve acá esta secuencia mágica. Si te preguntan, ¿por qué razón usted tiene que elegir? ¿Dónde está la respuesta? La respuesta es, usted tiene que elegir porque sencillamente el recurso como es escaso, ¿verdad? Y si a usted le pregunta, ¿por qué usted tiene el costo de oportunidad? ¿Dónde está la respuesta? La respuesta estaría en que usted tiene que elegir. Al elegir, usted siempre va a sacrificar algo y eso que sacrifica vendría a ser su costo de oportunidad. ¿Cierto? Bien. Entonces pongamos por acá la escasez. ¿Recuerda qué tipo de escasez es? ¿Recuerda qué tipo de escasez es? Ah, ¿será una escasez absoluta esto que se está planteando aquí? ¿Será una escasez absoluta esto que se está planteando acá? Y la respuesta es falso. No es una escasez absoluta. Viene a ser una escasez relativa. La escasez relativa, muy bien, Christopher. La escasez relativa es cuando la necesidad supera al recurso. Exacto, Cassandra. Muy bien. Ahora, esa escasez relativa la estoy manifestando acá, ¿no? Cuando se presenta una escasez relativa, cuando la necesidad, esto de acá representa la necesidad, esta barrita, está superando al recurso, ¿no? O sea, necesitamos más de lo que tenemos. Es la historia de nuestra vida, ¿verdad? Siempre necesitamos más de lo que hay. Y a eso se llama escasez. Por más que la persona tenga recursos bastante amplios, su necesidad siempre va a superar a sus recursos. Por lo tanto, siempre va a estar presente esta situación de la escasez. ¿Ok? Esa escasez está en la definición dada por este personaje llamado Leonard Robbins. Leonard Robbins da una definición de economía donde incluye el término de escasez relativa en su definición, ¿no? Dice, ¿no?
La economía es la ciencia que te enseña a darle el mejor uso al recurso escaso entre fines alternativos. Eso hace la economía. Te enseña a darle el mejor uso al recurso escaso entre fines alternativos. ¿Está bien? Perfecto. Bien, acá tienen una preguntita por ahí, que es en su material, es el número 4. Dice, marque la alternativa que contenga la o las proposiciones correctas. Vamos a analizar cuál sería la o las proposiciones correctas. Acá dice, el poblador de una isla paradisíaca, ¿no? El poblador de una isla paradisíaca donde exista todos los bienes que pueda necesitar en cantidades muy superiores a las que él requiere. ¿No es cierto? O sea, está diciéndonos claramente que el recurso que existe supera largamente a la necesidad. Mire esta situación, ¿ah? El recurso que usted tiene está siendo superior a la necesidad. O sea, su recurso es de este tamaño y su necesidad es de este otro tamaño, ¿verdad? Cuando ese recurso supera a la necesidad, entonces se habla de una abundancia. De eso se habla, de una abundancia. Y cuando hay abundancia, pues muchachos, decimos claramente que no existe, que no hay economía, ¿cierto? La economía no existe cuando se habla de situaciones de abundancia. Y eso es lo que pasa acá, pues, ¿no? Dice, el poblador de una isla paradisiaca, donde existe todos los bienes que pueda necesitar en cantidades muy superiores a las que él requiere. Se puede afirmar que el precio de estos productos es cero. Eso es falso. Pero ¿por qué es falso? A ver, vamos a aterrizar. Primero, esta afirmación es falsa porque como estás hablando de un escenario donde hay abundancia, eso significa entonces que ahí no existe la economía. ¿Estamos bien? Profesor, pero todavía no entiendo. Ya. Si no hay economía, entonces no hay precios. El precio no existe. ¿Estamos bien? Pongo acá claramente, el precio no existe. ¿Y por qué no existe el precio? Porque no hay economía. El decir que el precio no existe es muy diferente a decir que el precio es cero. Cuando usted dice el precio es cero, usted está aceptando que el precio sí existe. Es como si yo le dijera a usted, ¿cuántos soles tiene en el bolsillo en este momento? ¿Ya? Ah, ¿cuántos soles tiene usted en este momento? Y usted me dice, tengo 0 soles. ¿Ya? Tengo 0 soles. Pero si usted me dice que tiene 0 soles, está aceptando que el sol existe, ¿no es cierto? Está aceptando que el sol existe, solo que en este momento usted no los tiene. ¿Me dejo entender? Entonces, si usted dice, el precio del producto es cero, usted está aceptando, está reconociendo que hay precio, lo cual sería imposible en un mundo de la abundancia. Entonces, primera proposición, falsa. Segunda proposición, la escasez, considerada el principal problema en la economía, está bajo la división de la escasez relativa. Verdadero, no hay mucho que explicar ahí, ¿verdad? Verdadero. Tercero, la escasez del producto está en relación inversa con el precio del bien en análisis. Ya, bueno, esto de acá debe ser relación directa.
¿no? Vamos a corregirlo inmediatamente, ¿ya? Corregirlo inmediatamente. Entonces acá tiene que decir relación directa. ¿Bien? Bien, entonces ahora sí, vamos a continuar. ¿Ah? A ver, ya está. Entonces sería relación directa, ¿no? La escasez del producto está en relación directa al precio del bien, verdadero, verdadero, y esta acá es falsa, ¿no? Entonces la respuesta correcta sería la alternativa C, que me indica 2 y 3. ¿Sí? A ver, pregunta número 2, ¿no? En realidad es la segunda, ¿no? Pero está de acuerdo pues a tu material, ¿no? Sino que le he puesto ahí para, de acuerdo al tema que avanzamos ya. Acá sí ustedes me dicen qué marca. Ya ustedes ya están encaminados, ya qué marcarían ahí. A ver, vamos a ver pues qué marca, no voy a esperar. Claro, Luisa, por supuesto que sí. A ver, nos piden hacer la aclaración entre decir precio cero a decir no existe el precio, ¿no? No existe el precio, ¿no? Entonces, esto de acá no es igual, no es diferente. El precio es cero, se dice cuando hay economía. Cuando hay economía, puedes hablar de precio cero. El decir no existe el precio significa que estás en un escenario en que no hay economía. Y si acá no hay economía, entonces estás hablando de un mundo de la abundancia. Y en un mundo de la abundancia, usted coge lo que sea, ¿no? Por ejemplo, en un mundo de la abundancia hablamos del aire, del oxígeno, ¿verdad? El aire es abundante, el aire no se vende, ¿verdad? En el aire tiene precio, no, no tiene precio, ¿verdad? Ah. Pero acá, cuando decimos que hay economía, entonces estamos hablando de un mundo de la escasez. Y al menos teóricamente podríamos trabajar con precios cero, ¿verdad? El reconocer que existe precio significa que es un producto que tiene un valor. Por lo tanto, es un producto que está dentro del contexto de la economía, dentro de un mundo de la escasez. ¿Sí? Bien. A ver, en esta pregunta están marcando ustedes la alternativa B. ¿Qué dice? El principal problema de la economía es la inflación. Eso es falso, ¿no? Estamos trabajando que el principal problema de la economía es la escasez. La escasez es el principal problema que la economía tiene. La inflación no es el principal. Es un problema, sí, pero no el principal. Dos, la abundancia es una situación en la cual el recurso supera la necesidad verdadero. Esa es la abundancia, ¿no? Cuando hay más de lo que se necesita. La economía es una ciencia formal, falso, ¿no? ¿Por qué falso? Porque te mencioné al inicio que la economía está dentro de las ciencias fácticas, ¿verdad? Entonces, para que lo vea mejor, mira, usted acá tiene objetos, ¿no? Estos objetos pueden ser objetos que son reales y objetos que son mentales, ¿no? Cuando se estudia objetos que son mentales, estamos frente a las ciencias formales, ¿no? Cuando se estudia objetos reales, estamos frente a las ciencias fácticas. ¿Estamos bien? Dentro de las ciencias fácticas hay una división. Están las ciencias naturales y las ciencias sociales, ¿no? La economía está dentro de las ciencias sociales. Ahí tenemos a la economía.
¿De acuerdo? Y acá en la proposición 3 nos dice que la economía es una ciencia formal. No, pues no es formal. La economía está dentro de la social y la social está dentro de las fácticas. Por eso la proposición 3 es falsa, igual que la U. Así que la respuesta correcta sería la proposición 2 que está contenida en la alternativa B, como muy bien han marcado todos ustedes. ¿Sí? Bien. ¿Estamos yendo bien o estoy abusando de ustedes? Espero que estemos bien, ¿verdad? Espero que estemos bien. Si no es así, recuerden que cada uno de ustedes tiene un bono de 300 preguntas por clase, ¿no? Bien. Ahora acá ustedes tienen al costo de oportunidad. Chévere, Christopher. Entonces tenemos acá al costo de oportunidad. Este costo de oportunidad por definición, viene a ser el sacrificio de la segunda opción, ¿no? El sacrificio de la segunda opción, ¿no? Y esto nosotros siempre lo vamos a tener porque nosotros continuamente en todo lo que hacemos estamos hablando de que tenemos que elegir. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que elegir, ¿verdad? Por ejemplo, si usted pone acá a una persona X, ¿no? Y que diga, oiga, yo tengo que hacer muchas cosas el domingo a las 8 de la mañana. ¿Ah? Tengo que jugar fútbol a las 8 de la mañana. Tengo que acompañar a mi abuela a escuchar misa. Tengo que acompañar a mi madre al mercado. Tengo que lavar mi ropa, ¿cierto? Tengo que salir con la enamorada, ¿no? Está muy bien. Y eso es lo que tengo que hacer. Entonces, y todo lo tengo que hacer a las 8 de la mañana. Entonces, pregunta, ¿podrá hacer todo? No, ¿verdad? Entonces, él va a tener que jerarquizar. Él va a decir, bueno, mi madre, pues mi madre, tengo que acompañar a mi madre al mercado. Eso es lo más importante a las 8 de la mañana. El segundo lugar, pues, será ir a escuchar misa. En tercer lugar, será, pues, lavar la ropa. En cuarto lugar, será, pues, jugar fútbol. En quinto lugar, será salir con la enamorada. Entonces, una vez que la persona ha hecho su jerarquización y obviamente cada persona tiene su propio criterio, su propia jerarquización, en este ejemplo yo he puesto esa jerarquización. Usted de repente ha puesto otra, la cual también es válida, ¿verdad? La cual también es válida porque cada uno hace su propia jerarquización. Pero en base al ejemplo que yo he planteado, lo que él va a hacer es lo que él considera la opción uno. Esa opción uno será su elección, ¿verdad? Esa opción uno será su elección. ¿Y cuál será el costo de oportunidad? El costo de oportunidad no es todo lo que dejó de hacer, sino solamente será el sacrificio de la segunda opción. Eso de ahí será su costo de oportunidad. Ahí hablamos del costo de oportunidad. ¿Te das cuenta? Entonces, al final, su decisión de esta persona, ¿no? Dice, ¿voy al mercado o voy a escuchar misa? Y la persona dijo, voy al mercado. Entonces, el dejar de ir a misa sería su costo de oportunidad. Ah, ya, profesor. Así funciona eso entonces. Siempre, cuando uno va a estar en la situación de una elección, siempre métete en la cabeza que vas a tener un costo de oportunidad, vas a tener un sacrificio, vas a dejar de hacer algo, como es el caso de este estudiante. Este estudiante dice, tengo 5 soles para comprarme cada uno de estos productos donde cada uno de ellos también cuesta 5 soles. Él dice,
quiero comprarme una taza de café que cuesta 5 soles, pero también quiero comprarme este delicioso pan con relleno a 5 soles. Por lo tanto, ¿cuánto necesito? 10 soles. Se me hace imposible comprarlo porque solamente tengo 5, ¿verdad? Entonces, lo que yo necesito está siendo mayor al recurso que tengo. Cuando la necesidad supera al recurso que uno tiene, se habla de qué? Se habla de la escasez. Y ya les dije esta fórmula. Cuando usted presente, cuando usted se enfrente a la escasez, ¿qué tiene que hacer? Usted va a tener que elegir, pero cuando usted elija, usted va a sacrificar algo. ¿Cómo se llama lo que usted sacrifica? Se llama su costo de oportunidad, ¿no? Esta es la secuencia. La escasez te obliga a elegir y cuando elijas siempre vas a sacrificar algo. Siempre vas a tener un costo de oportunidad. ¿De acuerdo? Entonces, si esta persona, por ejemplo, a la hora de elegir, elige el café, ¿cuál sería entonces su costo de oportunidad? Este de acá, ¿verdad? Su costo de oportunidad sería no comerse ese pan con relleno. ¿Ok? Pero si la persona elige el pan con relleno, esto es lo que ha elegido, ¿cuál sería su costo de oportunidad? En este caso, su costo de oportunidad sería dejar de tomarse esa deliciosa taza de café. ¿Ok? Bien. A ver, eh, entonces está mal dicho que tenemos una economía estable. Bueno, lo que ocurre es que siempre va a ocurrir sacrificios, ¿no? Incluso, mire, cuando la economía está creciendo, ¿no? Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes el boom de la harina de pescado? Decía, el Perú tiene un boom de la harina de pescado, ¿no? El boom de la harina de pescado. Entonces, chévere, pulenta, bacán, ¿verdad? Seguramente usted debe haber escuchado historias sobre el boom de la harina de pescado, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba la meca? En Chimbote, ¿verdad? En Chimbote. Entonces, como estaban que producían harina de pescado que daba miedo, entonces, ¿qué necesitaban ellos? Necesitan trabajadores, ¿no? Necesitan trabajadores. Entonces, usted está en el campo o usted está en otra empresa donde la paga no es mucha. Entonces, ¿qué hace? Usted se entera, pues, porque usted es un ser pensante, usted, alguien le informa, ¿verdad? Y le dicen, oiga, la harina de pescado está muy buena y allá en Chimbote están que necesitan un montón de gente para trabajar y la paga es más alta de lo que nos pagan acá. Entonces, si usted está en el campo, usted agarra sus cosas y se va a Chimbote, ¿sí o no? Si usted está en esa empresa donde la paga no le convence, se va a Chimbote, ¿sí o no? Y se va a trabajar, pues, porque es correcto, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa con el campo? Lo abandona. ¿Qué pasa con la empresa? Lo abandona, ¿no? Entonces, estas empresas y este campo abandonado colapsan, ¿verdad? Colapsan. Entonces, pero en las cifras estadísticas, de manera global, usted va a escuchar, la economía está bien, la economía está estable, claro, ¿no? Porque cuando hacemos pues las sumas y restas estamos en azul, ¿verdad? Pero en la interna, en el uno a uno, ¿verdad? Vamos a encontrar que algunos van a estar mal, ¿no? Algunos van a estar mal, pero la mayoría va a estar mejor. ¿Se dan cuenta? Ah, ya, profesor. Por ejemplo, en Venezuela, ¿cómo están las cosas en Venezuela? Están mal, ¿sí o no?
Y al estar mal en Venezuela, la mayoría de los venezolanos están mal, pero no todos, pues hay algunos que están bien, ¿verdad? Por ejemplo, Maduro y su familia están bien, ¿no es cierto? Ellos no se preocupan, ellos no saben qué cosa es sentir hambre, pues, ¿no es cierto? Maduro se puede ir de viaje por todo Venezuela, está chévere y pulenta, ¿no? Pero la mayoría de los venezolanos no. Ahora, si el Perú también su economía se va al tacho, ¿no es cierto? La mayoría vamos a estar mal, pero va a haber pues un grupo de personas que sí va a estar bien, ¿no? ¿No? El presidente, lo que está en el gobierno. ¿Se dan cuenta? Bien. Ahora, ¿estamos bien hasta ahí, muchachos? ¿O hay algún calambre al cerebro? ¿Ya cuántos desmayados hay en el aula? ¿Ya cuántos los han levantado del piso? ¿No? ¿Estamos bien hasta ahí? Acá yo veo a Luisa, a Iris, a Christopher, ¿no? Alison, Yanela, Cassandra, ¿no? Que están participando bastante. Acá Isabel, Omar, André también, ¿ah? Acá también había otro bando, Angeli, Iris, Alison. Perfecto. Acá, muchachos. A ver, miren, ahí está. Yo les dije, ¿no? ¿Qué cosa era el costo de oportunidad? ¿Se acuerdan? El costo de oportunidad es el sacrificio de la segunda opción. Ahí está. Sacrificio de la segunda opción. A eso se llama costo de oportunidad. Por ejemplo, este joven dice, ¿no? Tengo un dinerito para poder invertir. Quiero invertir ese dinero, ¿no? Entonces puedo decir que ese dinero lo voy a invertir en una pollería. Y esa pollería me va a dar una rentabilidad del 10%, ¿no? O sea, mi dinero va a crecer 10% más. Eso va a pasar con mi dinero. Va a crecer 10% más. Pero ese dinero también lo puedo invertir en un chifa. Y ese chifa me va a dar una rentabilidad del 12%. Es decir, ese chifa va a hacer que mi dinero crezca un 12%. Si solamente tomo mi decisión en base a la rentabilidad que voy a obtener, yo voy a preferir poner el chifa porque el chifa me va a dar una rentabilidad mayor del 12%. Así que lo que voy a sacrificar es dejar de recibir ese 10% de rentabilidad. Eso sería mi llamado costo de oportunidad. El costo de oportunidad sería lo que yo dejo de hacer. Mi costo de oportunidad sería lo que yo sacrifico. Ah, entonces, si vamos a esta pregunta, dice, ¿no? Vladimiro Manrique, un distinguido profesor preuniversitario de una prestigiosa academia del Perú, ¿cierto? Dispone de 50.000 soles, pero se enfrenta a la decisión de ir a Brasil a ver los partidos de nuestra selección o irse de viaje al interior del país con su enamorada, Petronila Buenacar. Si decide asistir, ¿no? A la Copa América, ¿cuál sería su costo de oportunidad? Entonces, dice, acá está casi Vladimiro Manrique y dice, me voy a Brasil, ¿no? A ver la Copa América. Pero ahí me voy solo, pues, porque si voy con ella no me va a alcanzar la plata, dice Vladimiro. O Vladimiro se va con su enamorada Petronila Buenacara, se va de paseo, se va de viaje. Tiene dos posibilidades. Y acá dice, bueno, la Copa América se da cada 2 años, ¿no? Entonces mejor me voy ahí, ya que a mi enamorada la veo todos los días. Entonces me voy acá a la Copa América. Por lo tanto,
lo que ha sacrificado es dejar de ir de viaje con su enamorada. Esto sería su costo de oportunidad, ¿no? Entonces la respuesta a esta pregunta sería pues la alternativa B, que dice dejar de ir de viaje con su enamorada Petronila Buena. Muy bien, muchachos. Claro, pues son decisiones, pues, muchachos. A ver, si dividimos la economía, ¿cómo la vamos a dividir? Profesor, esta economía se va a dividir en lo que es la economía positiva y la economía normativa. La economía positiva son hechos reales, ¿verdad? Son hechos reales. Mientras que la economía normativa no son hechos reales, pues. Son posiciones subjetivas que nosotros queremos que suceda. Es por eso que a esto se dice lo que debe ser, cómo deben ser las cosas. Mientras que esto es positivo, o sea, se dice lo que es. Son hechos reales. ¿Te das cuenta? Cuando te digo a ti, acéptalo positivamente. No es que usted se esté riendo, pues a eso no estoy haciendo referencia. Cuando te digo, acéptalo positivamente, estoy diciendo, acéptalo como un hecho real, como algo que ya ocurrió. Ella no te quiere, es una realidad. ¿Te das cuenta? Ah, profesor, ¿se acuerdan ustedes el último mundial? Fue en Rusia, ¿verdad? Rusia 2018, ¿no? Vamos a imaginar que estamos en las eliminatorias, ¿no? Estamos en el 2017 todavía. Vamos a imaginar que estamos en el 2017. Y usted dice, oye, Perú está jugando mejor, ¿no? Entonces diría, Perú debe clasificar al mundial, ¿no? Entonces era normativo, ¿verdad? Porque decía debe. O sea, eso todavía no había sucedido, ¿no? Dice, el Perú debe clasificar al mundial. No había sucedido, pues, debe. Pero ya cuando llegó el último partido, ¿no? Pucha, que de infarto fue, ¿no? Con esto, jugamos con otro país, ¿verdad? De otro continente. Ya me olvidé con quién jugamos. Entonces, ya cuando terminó ese partido acá en Lima, nosotros dijimos, clasificamos, ¿no? Perú clasificó al Mundial. O sea, lo que era en un momento Nueva Zelanda fue, ah, mira, Villanela, ¿cómo se acuerda? Nueva Zelanda, sí tienes razón. Entonces, lo que era en un momento un debe, porque no había ocurrido, era algo que nosotros queríamos que ocurra, después eso se volvió positivo, ¿no es cierto? O sea, después eso se convirtió en un hecho que es real. Ah, luego se convirtió en un hecho que es real. Ya entiendo, profesor. Ya entiendo esa situación. ¿Ya? Ah, ya, perfecto, perfecto. Muy bien, entonces vamos a ahorrar esta parte. Y ahora pues obviamente nos vamos a eh, concentrar en materia económica. Ahora, nos dice acá que en la economía positiva se manifiestan hechos reales. Al manifestarse hechos reales, nosotros decimos las cosas tal y como son, o sea, lo que es, ¿no? Y ahí vemos pues leyes o relaciones causa-efecto. Las leyes están en la esfera de los hechos reales porque son situaciones que ya se han corroborado, ¿verdad?
Ejemplo de leyes, mira, ve. Tenemos acá a la llamada ley de la demanda. Una ley conocida, ¿verdad? ¿Qué nos dice la ley de la demanda? A ver si se acuerda. La ley de la demanda te dice, el precio varía en relación directa. No, estoy, falta de almuerzo, creo. La cantidad demandada varía en relación inversa al precio. Eso te dice, la cantidad demandada varía en relación inversa al precio. Entonces ponemos por acá la cantidad demandada, ¿ya? La cantidad demandada varía en relación, ¿no? En relación inversa ¿a quién? En relación inversa al precio del bien. Eso te dice la ley de la demanda. Es decir, mira, cada vez que el precio del bien suba, cada vez que sube el precio, eso va a generar que la cantidad demandada de ese bien baje. La cantidad se va a contraer. O sea que la gente va a comprar menos. ¿Y por qué la gente compra menos? Porque la gente opta por reemplazarlo por otros productos. ¿Estamos bien? Ya. Ahora, dentro de esta economía positiva, vamos a encontrar a la economía descriptiva con la teoría económica. Esta economía descriptiva consiste en describir fielmente una realidad. Y obviamente en esa descripción usted tiene que ser muy objetivo, ¿verdad? Usted debe ser muy objetivo. Usted no se debe dejar contaminar por la subjetividad. Tan igual, pues, que cuando usted comienza a ejercer su carrera de profesional, ¿verdad? Imaginemos que usted es un médico cirujano, usted es un doctorazo y usted tiene que operar a una persona que es un asesino, que es un violador, etc. Pregunta, ¿usted lo opera? ¿Usted le salva la vida o lo deja morir? ¿Qué haría usted? Ah, mira, un escenario pues complicado, ¿no? Usted es un médico y está frente a una persona que es un asesino, que es un violador, y usted tiene que operarlo, usted tiene que salvarle la vida. Y claro, Omar, la respuesta es que sí, usted tiene que operarlo. Usted tiene que salvarle la vida, porque usted es un profesional y usted tiene que hacer su trabajo, ¿ya? Usted tiene que hacer su trabajo, tiene que salvarle la vida. Y ya será el Poder Judicial el encargado de castigarlo, ¿no? Ya el Poder Judicial será encargado de castigarlo. Ese es otro trabajo. Muy bien, chicos. Así que siempre tienen que mantener la objetividad. Y cuando ustedes hagan sus investigaciones, tienen que hacer lo mismo, pues, ¿no? Entonces aquí, ¿usted qué va a hacer? En esta descripción, usted lo primero que tiene que hacer es observar. Tiene que observar los hechos y describirlos fielmente, ¿ya? Y describirlos fielmente. ¿Para qué? Para que de esa manera usted pueda obtener datos. Esos datos son muy importantes. Esos datos tienen que reflejar lo que realmente están ocurriendo. Una vez que tiene esos datos pasa ahora a la teoría económica. En la teoría económica, ¿qué cosas se hacen con esos datos? En la teoría económica se analizan esos datos, se encuentra la relación de esos datos para poder explicar qué cosa está pasando. Entonces, ¿qué se hace en la teoría? ¿Qué se hace en la teoría? Se analiza y se explica. Eso se hace en la teoría. La teoría entonces sirve para explicar verdadero. La teoría sirve para explicar verdadero. ¿No es cierto? Bien. Dentro de la teoría económica, ¿a quién tengo? A la micro y macroeconomía. A esta microeconomía también se llama la teoría de los precios.
¿Ya? La microeconomía también se llama la teoría de los precios. Esta microeconomía fue fundamentada por la escuela neoclásica. ¿Ya? ¿Quién es el máximo exponente de los neoclásicos? Alfred Marshall. El maniático de Marshall fue el máximo exponente de la escuela neoclásica. Ah. ¿Qué pasa si lo curan y lo mandan a la pena de muerte? Es que ese es el camino, pues. O sea, uno tiene que cumplir su función, usted lo salva y ya si es culpable, pues el Poder Judicial tendría que sancionar, ¿no es cierto? Ya, profesor. Bacán. Ahora, esta microeconomía no se olvide, ¿cómo se llama? Le dije, se llama la teoría de los precios. Microeconomía o teoría de los precios. ¿Qué escuela lo fundamenta? La escuela neoclásica. ¿Quién es el máximo representante de la escuela neoclásica? Alfred Marshall. ¿Está bien? Ahora, ¿qué estudia la microeconomía? ¿De qué se encarga? Se encarga de estudiar los componentes de un todo, ¿ya? O sea, se encarga de estudiar las partes. Está muy bien, pero así como suena, suena difícil, pues suena a nivel NASA, ¿no? ¿De qué se encarga la microeconomía? De estudiar los componentes. Profesor, no moleste, profe, ya me está tranqueando. Dígame lo más fácil, ya. La microeconomía estudia la conducta económica de la familia, la conducta económica de la empresa, las relaciones entre la familia y la empresa que se llama el mercado. ¿Estamos bien? Y en el mercado se forma el precio. O sea, cuando usted vea una pregunta donde te hable de la conducta económica de familia, empresa, mercado o precio, eso automáticamente está en la microeconomía, también llamada como, no te vayas a olvidar, teoría de los precios. Así se llama la microeconomía. La otra es la macroeconomía, también llamada de esta otra manera, teoría de los agregados económicos. ¿Cómo se llama? Teoría de los agregados económicos. ¿Esta qué escuela la fundamenta? La fundamenta la escuela keynesiana. ¿Estamos bien? La macroeconomía es fundamentada teóricamente por la escuela keynesiana. ¿Quién es su máximo exponente de la escuela keynesiana? Es este señor, John Maynard Keynes, un tipo brillante, académicamente brillante, de 1,98, ¿no? Mira, ve, altísimo, medio jorobado, bigotes en el rostro, ¿ya? De ojos color avellano, ¿no? Ese personaje, ¿no? John Maynard Keynes. Ah, ahora, ¿de qué se encarga de estudiar la macroeconomía? Sí, sí, un tipo brillante. Incluso, mira, hasta ahorita tiene seguidores. Todavía existe la corriente de los neo-keynesianos, ¿ya? Los neo-keynesianos. Ahora, esta macroeconomía estudia la economía como un todo, ¿no? Por ejemplo, producción, consumo, empleo, inflación. O sea, acá no hay partes, ¿no? Es análisis total. Esta teoría económica va a ser el sustento de una política económica que vamos a ver acá, mira. Ahorita la vamos a ver, Primero voy a poner a la economía normativa. Recuerda que la economía normativa es lo subjetivo. ¿Cómo crees tú que deben ser las cosas? O sea, es algo que no ha ocurrido, ¿verdad? Es algo que tú consideras que debe pasar. Por ejemplo, se debe eliminar el salario mínimo legal. Esta es una opinión, dice se debe. Es algo que no ha pasado, ¿ya? Es algo que no ha pasado, pero considero que debe pasar. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿es polémico? Por supuesto que es polémico, ¿no?
porque las personas van a opinar de forma directa. Otra persona va a opinar una situación diferente, ¿verdad? Otra persona que va a decir, no, señor, usted está loco. El salario mínimo legal debe subir. ¿Ya? El salario mínimo legal debe subir. ¿Te das cuenta? O sea, no se opinó lo mismo, ¿verdad? Las opiniones fueron diferentes. Ah, pues sí, profesor, tiene razón. Las opiniones fueron diferentes. O decir, ¿no? Se debe incrementar la pensión de jubilación. ¿Es algo que ha ocurrido? Pues no, no ha ocurrido, ¿verdad? Y la persona está diciendo se debe, ¿no? Se debe, es algo que no ha ocurrido. Ah, sí, pues, profesor, ¿no? Ahora, dentro de esta economía normativa voy a encontrar a las políticas económicas, ¿no? ¿Cuál es la definición de una política económica? Cuando se define, muchachos, ¿qué es una política económica? La política económica se define como la aplicación de la teoría económica a la vida económica de los pueblos, ¿ya? La política económica, ¿ya? Se define como la aplicación de la teoría económica a la vida económica de los pueblos, ¿verdad? Entonces, esta teoría económica que usted está viendo ahí es el sustento de la política económica. O sea, para hacer política económica, ¿usted qué necesita? Usted necesita teoría económica. Así de simple. ¿Ya? Así de simple. Para hacer política económica, ¿usted qué cosa necesita? Necesita teoría económica. Y para hacer teoría económica, ¿qué cosa necesita? Necesita una economía descriptiva. Necesita tener datos. Ah, todo eso, profesor, se necesita. Sí, de acuerdo, todo eso se necesita. Ahora, si le preguntan a usted, ¿le interesan las políticas económicas? ¿Qué respondería usted? ¿Le interesan las políticas económicas? Y la respuesta obviamente tendría que ser sí. Profesor, pero ¿por qué tendría que ser sí? Tendría que ser sí porque toda política económica recae sobre la vida económica de los pueblos. O sea, la política económica va a recaer sobre todos nosotros, ¿verdad? Y si recae sobre todos nosotros, obviamente nos tiene que interesar, pues. ¿No? En general, no solamente las políticas económicas, nos tiene que interesar cualquier tipo de políticas, cualquier tipo de medidas adoptadas por el gobierno. Por ejemplo, esto que acaba de decir Castillo, de que los chicos que no trabajan y no estudian deben ir al servicio militar, ¿no? Entonces, esto te afecta directamente a ti. ¿Verdad? Por lo menos tienes el derecho a hacer preguntas, ¿verdad? ¿Qué cosa está pasando? Si es correcto, si es factible hacer lo que el presidente de la República está planteando, ¿no? Por lo menos tiene derecho a preguntar, ¿cierto? Muy bien. A ver, continúe. A ver, acá tengo un grupo de preguntitas, ¿ya? Directas y para calentar, pues, ¿no? Preguntas para calentar. A ver, vamos a ver. Estas preguntas están fuera de su ejercitación, ¿no? Pero son importantes. En realidad son preguntas simples, pero que nos van a ayudar pues a afianzar el conocimiento. Dice, el libro Economía de Julián señala lo siguiente. La cantidad demandada de un bien o servicio varía en relación inversa a su precio. La proposición anterior denota una afirmación. Bien, obviamente en ese enunciado que está diciendo, la cantidad demandada de un bien o servicio varía en relación inversa a su precio. Eso se conoce con el nombre de la ley de la demanda, ¿verdad? Eso es la ley de la demanda. Y ustedes saben muy bien
que las leyes están dentro de qué? Están dentro de una economía conocida con el nombre de economía positiva. Recuerden que la economía positiva, ¿de qué cosa habla? De hechos que son reales, ¿verdad? De las cosas tal y como son. ¿Estamos bien? Por lo tanto, en esta primera pregunta, la respuesta sería economía positiva. ¿Ya? Alternativa A. En la siguiente pregunta, ¿qué nos dice? Felipe sostiene que a pesar que los ingresos del sector público se incrementan, esta medida no corrige la pobreza que hay en la sociedad. Lo anterior denota una proposición. A ver, ¿qué dice? Felipe sostiene que a pesar que los ingresos del sector público se incrementan, ¿no? A pesar que los ingresos del sector público se incrementan, esta medida, ¿no? Cuando se habla de medida, está hablando de política, ¿no? No corrige la pobreza que hay en la sociedad. Lo anterior denota una afirmación, ¿no? A ver, ¿no? Esta es una afirmación, ¿no? O sea, a pesar que los ingresos del sector público se incrementan, esto no corrige la pobreza que hay en la sociedad. Entonces es algo que es real, ¿verdad? Y si es algo que es real, está dentro del campo de lo positivo. Siguiente. El Fondo Monetario ha pronosticado un crecimiento de nuestra economía alrededor del 8.5% del PBI para el 2021. Sí, esto es antes que gane Castillo, por si acaso. ¿Ah? Ahora los pronósticos están por los suelos. ¿Ah? El FMI ha pronosticado un crecimiento de nuestra economía alrededor de 8.5 el PBI para el 2021. Así que olvídense, ya esto ya fue, ¿ya? Dice, por lo que la economía nacional adaptará medidas para incrementar este indicador. Estas medidas constituyen, ya, ahora casi te está haciendo referencia a las medidas, ¿verdad? Porque todavía no lo ha hecho, ¿no? Entonces, eso está dentro del campo de la economía normativa, ¿verdad? Dentro del campo de la economía normativa, específicamente en las políticas económicas, ¿sí? ¿Estamos bien, muchachos, o estamos muy belicosos? A ver, siguiente. El BCRP, o sea, el Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? El Banco Central de Reserva del Perú interviene comprando y vendiendo dólares con la finalidad de influir en el tipo de cambio. Estas medidas aplicadas por el Estado son del tipo, muy bien. Como nos dice el Banco Central de Reserva, el Banco Central de Reserva tiene a su cargo la política monetaria. La política monetaria está a cargo del BCRP, mientras que la política fiscal está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, del llamado MEF. ¿Ya? Ah, ya, profesor, bacán. A ver, siguiente, mira, acá. Señale el personaje considerado el padre de la microeconomía. Ojo, te dice de la microeconomía. Ese es el maniático, muy bien, Yanela. Ese es Alfred Marshall, ¿no? Máximo exponente de la escuela neoclásica, ¿no? De la neoclásica, ¿no? Que son los que fundamentan la microeconomía. ¿Sí? No lo confundas con Adam Smith, ¿no? Adam Smith se le considera el padre de la economía, ¿no? Y la pregunta no era quién era el padre de la economía, obviamente, ¿verdad? A ver, dice, indique el fundamento de la política económica que se emplea de base para aplicación de las diferentes medidas del país. Bueno, el fundamento es la teoría económica, ¿verdad? La teoría económica es la base
para después de ahí aplicar las políticas económicas. Esta de acá, a ver, vamos a darte un tiempito para que la puedas responder. Está, a ver, vamos a ver. Dice, dentro del curso de economía, Daniel se encuentra estudiando el comportamiento de la familia en el mercado. Esta teoría forma parte de la. Bueno, si esté estudiando a la familia, ¿no? El comportamiento de la familia en el mercado, eso es la microeconomía, ¿verdad? La microeconomía estudia a la familia, la conducta económica de la familia, la conducta económica de la empresa, la relación familia-empresa que forma el mercado y dentro del mercado que se forma el precio. ¿Sí? Siguiente. El enunciado. Se debe, dice. Mira, ya de arranque dice se debe. Se debe incrementar la pensión de jubilación a los viejitos para que tengan una vida más decorosa. Corresponde a, al decirnos ya se debe, eso está dentro del campo de quién, dentro del campo de la economía normativa, ¿verdad? Está dentro del campo de la economía normativa. Muy bien, muy bien. Entonces hemos calentado, ¿verdad? O sea, no han sido preguntas pues de eco, pero obviamente son preguntas que sirven para agilizar los conceptos que nosotros tenemos, ¿verdad? Esa es su importancia de este tipo de preguntas. A ver, mire, ve, aquí en la división de la economía, usted tiene primero a la economía positiva. Ya usted es una fiera, ya usted está que la rompe, ¿verdad? La economía positiva, ¿de qué habla? De los hechos que son reales. De eso habla la economía positiva, ¿no? Entonces, si estamos hablando de los hechos que son reales, definitivamente debemos dejar de lado los juicios de valor, ¿no? Debemos ser recontra objetivos, manifestar las cosas tal y como están ocurriendo, ¿no? Acá podríamos poner por ejemplo, este término verbigracia significa por ejemplo. Eso significa verbigracia, por ejemplo, ¿no? Podemos poner una ley. Y en este caso estoy poniendo a la ley de Engel. O sea, siempre cuando usted vea leyes, eso va a estar dentro del campo de la economía positiva. Ah. ¿No? Esa ley de Engel, ¿qué te dice? A mayor ingreso, ¿no? A mayor ingreso, se genera que se destine una menor proporción de ese ingreso al gasto de los alimentos. Dice proporción, ¿ah? O sea, no dice menor monto, dice menor proporción. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, una persona que gane 1.000 soles destina 600 soles a sus alimentos. 600 de 1.000 es el 60%. El 60% de lo que él gana lo destina a los alimentos. O sea, casi todo, ¿verdad? La persona que gana 30.000 soles destina 6.000 soles a los alimentos. Profesor, en términos monetarios, cuando uno gana más, destina más dinero a los alimentos, claro, ¿verdad? Pero si lo llevamos a porcentaje, usted se va a dar cuenta que es menor, porque 6.000 soles de 30.000 es solo el 20%. ¿De acuerdo? O sea, según Engel, nosotros podemos descubrir que las personas que ganan más porcentualmente destinan menos dinero al consumo de sus alimentos. Muy bien.
¿Difícil? No, ¿verdad? Pero vamos a hacer un corte porque tenemos que entrar al examen. ¿De acuerdo? Tenemos que entrar al examen. A ver, vamos a dejar que de tu examen 10 minutitos y continuamos. Retomamos la clase. ¿Ya? Vamos a ver cuántos hay.
Muy bien, chicos. Su promedio ha salido 13.8. Es un buen promedio para un examen, porque tengan en cuenta que la máxima es 18, ¿no? Entonces usted ha sacado 13.8, o sea, casi 14, muy cerca a la nota máxima. Bien. A ver, vamos a ver por acá un momentito. Ya. Bueno, nosotros hemos visto, falta 10 minutos, así que quiero centrarme acá en la parte de la política económica, ¿no? La política económica, muchachos, recuerden que está dentro de la economía normativa, ¿no? O sea, vimos nosotros que la economía se divide en dos bandos, ¿verdad? La economía positiva, ¿y cuál era la otra? ¿Recuerdan? A ver, hablen rápido. La economía normativa, ¿no? La economía normativa trataba de lo que es, ¿no? Perdón, lo que debe ser es, ¿no? Lo que debe ser, ¿no? Porque acá es una posición subjetiva. ¿Cómo creemos nosotros que deben ser las cosas? En esta economía normativa, dentro tenemos a las políticas económicas. ¿Está bien? Ahora, dígame, ¿verdadero o falso? ¿La política económica es lo mismo que decir economía política? ¿Será lo mismo? ¿No? ¿Serán iguales? Y la respuesta es falso. No es lo mismo. Profesor García, pero ¿por qué razón no es lo mismo? Te explico. La política económica es una ciencia. Perdón, la economía política es una ciencia. Mientras que la política económica vienen a ser medidas. Entonces, unas medidas no puede ser igual a una ciencia. Por lo tanto, la política económica no es lo mismo que la economía política. ¿Está bien? La definición de política económica, ¿no? Son dos, ¿no? Podríamos decir, conjunto de medidas aplicadas por el gobierno para lograr un objetivo determinado, ¿no? También podríamos definirlo como la aplicación de la teoría económica a la vida económica de los pueblos. ¿Estamos bien? ¿Cuáles son los objetivos que se buscan en la política económica? Mira, ve, se busca el pleno empleo. Este término de pleno empleo, ¿qué cosa significa? Significa haber logrado la producción máxima. Eso significa el pleno empleo. Por ejemplo, si usted tiene una ciudad, un departamento, etc., donde tenemos solamente 5 máquinas y 300 personas que quieren trabajar. Digamos que si usted utiliza, ya, si usted usa una máquina, ¿estamos bien? Y hace una producción, digamos, de 2A y contrata a 100 personas, mucho, ¿no? 100 personas es mucho, ¿no? Si contrata a 10 personas, entonces, ¿cuántas personas estarán desempleadas? 290, ¿no? Y si contrata a 5 máquinas o si usa las 5 máquinas, su producción va a ser como 10A y va a contratar a 290 personas y 10 personas van a estar desempleadas. Entonces pregunto, ¿podrá usted producir una cifra mayor a 10A? Ya no, porque ya está usando las 5 máquinas. Entonces acá usted estará en la producción máxima. Desde el momento que usted ya está en la producción máxima, se dice que usted ya tiene el pleno empleo. ¿Ya? Usted ya tiene el pleno empleo. El pleno empleo involucra ¿qué cosa? Que usted usa toda la máquina. O sea que usted usa toda la capacidad instalada. ¿Está muy bien? Usted usa toda la capacidad instalada. ¿De acuerdo? Usted va a tener el máximo nivel de empleo, que en este caso es 290 personas empleadas. Y va a tener también la tasa mínima de desempleo.
¿Se dio cuenta? Ah, ya, profesor. Perfecto, ya entendí. Entonces, cuando hablemos de pleno empleo, vamos a estar hablando de esto, ¿ya? Y ese es un objetivo que busca continuamente los gobiernos, ¿no? Lograr el pleno empleo para tener esa producción máxima. También se busca lograr el crecimiento económico, que es el incremento del PBI per cápita, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a inicio del presente ciclo, teníamos un PBI per cápita de $2.000. Ahora es casi $7.000, ¿no? Bueno, hasta antes de la pandemia, ¿no? Y bueno, ojalá que siga creciendo, ¿no? Pero no creo que vaya a pasar eso, ¿no? Este PIB per cápita va a bajar. Luego tenemos que el siguiente objetivo es la estabilidad de precios. La estabilidad de precios involucra que los precios no deben oscilar mucho. No deben oscilar mucho para de esa manera evitar las inflaciones y las deflaciones. ¿Qué cosas son las inflaciones? Son cuando los precios suben. ¿Qué son las deflaciones? Son cuando los precios bajan, ¿no? Precio sube, inflación; precio baja, deflación. ¿Estamos bien? Entonces, ¿es o no es interesante los objetivos de la política económica? Sí, ¿verdad? Bastante es interesante. Acá, por ejemplo, tenemos a la política monetaria. ¿Se acuerdan que les decía que la política monetaria, quién la aplica? El Banco Central de Reserva del Perú. Eso lo aplica el BCR. ¿Y qué instrumento utiliza? Trabaja con la masa monetaria, ¿ya? O sea, con el total de dinero en la economía. Muchas veces el BCR va a decir, voy a subir la masa monetaria. Si sube la masa monetaria, entonces está frente a la política monetaria de corte expansiva. ¿Estamos bien? De corte expansiva. Esa es la política monetaria expansiva. Debe subir la masa monetaria. Eso va a traer como consecuencia que baje el precio del dinero. El precio del dinero se llama la tasa de interés, ¿no? La tasa de interés se va a reducir. Al reducirse la tasa de interés, ¿no? Lo que va a ocurrir es que la gente se va a prestar más dinero, ¿no? O si gusta, dice, pues aumenta el crédito, ¿no? Es igual, es lo mismo. Si aumenta el crédito, entonces la gente con ese dinero va a poder consumir más, pero también va a poder invertir más, ¿no? Las inversiones se van a incrementar. Ay, 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 profe. Entonces, eso de ahí es recontra útil, profesor. Eso de ahí es recontra útil. Ah, ya, profesor. Profe, pero también si la tasa de interés baja, entonces también van a bajar los ahorros. La gente no va a querer ahorrar, señor. ¿Por qué la gente no va a querer ahorrar? La gente no va a querer ahorrar porque los bancos no están pagando una tasa de interés adecuada. No, no, no es conveniente guardar dinero en el banco cuando la tasa de interés se reduce. ¿Qué te pareció? Interesante, ¿o no? Ahora, esto de acá puede afectar incluso al PBI, ¿ah? Mire, el Producto Bruto Interno es igual al consumo de las familias, gasto de gobierno, inversiones, exportaciones menos importaciones, ¿no? Si acá no dicen que al aplicar esa política monetaria de corte expansiva, el consumo va a subir, ahí está el consumo, mira, ve cómo sube. La inversión va a subir, ahí está, mira, ve la inversión. Si usted le sube estos dos componentes, tanto el consumo como la inversión, ¿qué va a provocar? Va a provocar que el Producto Bruto Interno se eleve, ¿cierto? Que el Producto Bruto Interno se eleve. ¿De acuerdo? Ah, ya. ¿Sí? Ahí está.
Hasta ahí, ¿estamos claros, muchachos? ¿Estamos bien con esa parte? Sí, ¿verdad? Bien, chicos. Ha sido un gusto, muchachos, haber trabajado el día de hoy con ustedes. Hay felicitaciones. Han dado fuego en su examen el día. ¿Ya? Ya nos estaremos viendo, muchachos, la próxima semana. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Cuídense mucho, ¿ah?